Muy buenos días. El tema de hoy es comprensión lectora. Pregunto, ¿es importante leer? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es mediante la lectura que uno va adquiriendo más conocimientos, ¿sí? Mientras más lees, es como alimentarte, ¿ok? Más lees, más conocimientos adquieres. Entonces, la lectura influye en tu formación intelectual, o sea, cada vez vas a saber más, ¿sí? Ahora, nosotros cuando leemos, vamos a ir captando los pensamientos del autor, ¿sí? Aquí en la diapositiva les muestro opiniones sobre por qué es importante leer, ¿sí? Dice, la lectura ayuda al desarrollo y perfección del lenguaje. Claro, la lectura es una herramienta extraordinaria del trabajo intelectual. La lectura amplía los horizontes del individuo. La lectura también es un acto de recreación permanente. Favorece el desarrollo de las virtudes morales y ayuda también o nos hace cada vez más libres. ¿Sí? Ahora, también podemos decir que se distinguen tres clases de lectura. La lectura de distracción, la lectura de información y la lectura de estudio o formativa. ¿Sí? ¿Sobre qué trata la lectura de distracción? Es la lectura que solamente nos va a interesar el argumento nada más, ¿sí? O sea, de lo que trata. Pero en sí esa lectura no deja en nosotros un conocimiento, ¿sí? O sea, algo importante. En cambio, la lectura informativa es, por ejemplo, las lecturas de los periódicos que nos informan algo, las revistas, las obras, la documentación, ¿sí? Y la lectura de estudio o formativa es así, es como decir lo contrario a la lectura de distracción. La lectura formativa, como su nombre lo dice, ¿no? Nos forma en algo, nos, o sea, su finalidad es que nosotros comprendamos esa lectura, o sea, ese tema, ¿sí? Ahora, también podemos mencionar que existen dos factores. O sea, la lectura cuenta con dos factores, la velocidad y la comprensión. ¿Sobre qué trata la velocidad? La velocidad simplemente es de qué tanto puedes leer, ¿sí? En cierto tiempo. Por ejemplo, eh, el número de palabras, ¿no? que puedes leer por minuto, que generalmente oscila entre 200 a 250 palabras por minuto. Y la comprensión se refiere a que uno, por ejemplo, no debe leer así mecánicamente, ¿no? Sin esfuerzo, porque así no captas nada y no entiendes nada, ¿sí? Sino la comprensión es qué tanto entiendes, ¿no? Pero para ello también tienes que ponerle esfuerzo, ¿no? Un interés, una concentración y puedes entenderlo. Se refiere a la comprensión. Tipos de textos. Tienes los textos continuos, que te dice que son textos compuestos por oraciones incluidas en párrafos, que son parte de secciones, capítulos, etc. Así tenemos, por ejemplo, los textos descriptivos, textos narrativos, textos expositivos, textos argumentativos, textos instructivos y los hipertextos. ¿Qué son los textos descriptivos? Como su palabra lo dice, describe, ¿sí? Entonces, este texto va a tener
por finalidad representar el aspecto de algo o de alguien. Por ejemplo, te va a explicar qué características tiene, qué cualidades tiene, puede ser físicas, emocionales, ¿sí? Por ejemplo, en un texto puede decir, aquel hombre era delgado y muy osado, ¿no? Entonces te está explicando, te está describiendo, mejor dicho, ¿sí? Un texto narrativo te narra, es aquel texto que te narra, te relata, te cuenta algo. Entonces allí encontramos los cuentos, las historias. Texto expositivo es un texto que básicamente sirve para informar, ¿no? Y este no solo te va a informar datos, sino que también te va a explicar. Y, y sus palabras no son tan simples, porque usan palabras técnicas. Por ejemplo, puede ser un texto sobre un texto científico, un texto periodístico, ¿sí? Tenemos también los textos argumentativos. Un texto argumentativo es cuando el autor, su objetivo va a ser eh, transmitir la perspectiva que él tiene sobre un tema. ¿A qué se refiere una perspectiva? Es como decir que su pensamiento, ¿no? Él dice, por ejemplo, todos sabemos que las drogas son malas, ¿no es cierto? Pero él asegura, o sea, para él su idea es que las drogas no hacen daño, ¿sí? Entonces él crea o hace su texto en el que escribe o detalla por qué él piensa eso, o simplemente escribe un texto, un artículo en el que va a decir que las drogas no son malas por tal motivo, o, ¿sí? O simplemente ni siquiera va a detallar los por qué, ¿sí? Y te va a tratar de convencer de que tú creas de que las drogas no son malas, o sea, te trata de persuadir, ¿ok? Te persuade para que tú quizás como que dudes y digas, ah, no, mira, no son malas, ¿ok? Él trata de que, vamos a decir, de que pienses igual que él, ¿ya? Los textos instructivos son textos que te instruyen, o sea, que te indican cómo seguir algo. Por ejemplo, una receta es un texto instructivo, ¿no? ¿Por qué? Porque te indica, allá pica acá, hierve esto, échalo acá, ¿no? ¿No? Te dice cómo tienes que actuar, ¿no? Y los hipertextos son textos que contienen enlaces con otros textos, ¿ok? Aquí ustedes van a escribir cada uno, ponen número 1, texto descriptivo, 2 puntos y repiten el audio y lo completan. Ahora tenemos los textos discontinuos. El anterior era continuos, estos son discontinuos. Estos discontinuos son textos que se realizan en forma gráfica y no lineal, ¿sí? A ver, dice aquí, son textos cuya información se presenta organizada, claro, tiene un orden, tiene una coherencia, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva, ¿ok? Así podemos tener cuadros o gráficos. En los cuadros, por ejemplo, los cuadros, los gráficos que hacen ustedes en Excel, no necesariamente todo está como una secuencia, ¿sí? En los diagramas hay datos, un dato por aquí, un dato por allá, ¿sí? Arriba, abajo. De igual forma los mapas. Los formularios, ahí clarísimo, ¿no? Porque los formularios es un texto, pero discontinuo, ¿por qué? Porque hay una parte que está escrita y otra parte que está por rellenar, por completar. Esos son los formularios. Hojas informativas, los comprobantes de igual forma. Los certificados también.
Publicidad. Vemos que en la publicidad no tienes la imagen, tienes escrito por aquí, lo he escrito por allá, por un lado, hacia abajo. No es como un texto que está todo completo. Por ejemplo, también tenemos los folletos. ¿Qué más podría ser? Tipo una rutina de ejercicios también. Por ejemplo, el lunes hago esto, 20 de esto, 30 de esto. Martes hago 50 de esto, 20 de esto. ¿Sí? Son cuadros. Eso sería. Texto número 1. Te pide tipo de texto y por qué. Nosotros dijimos que habían textos continuos y discontinuos. De hecho, este es un texto continuo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un tipo de texto continuo. No, porque aquí no observamos gráficas, ¿no? No observamos tablas, ¿ok? Entonces es un texto continuo. Ahora, de los textos continuos mencionamos varios: descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, hipertextos. ¿Cuál podría ser? Instructivo no es, porque instructivo te indica algo, ¿cierto? Unos pasos que tienes que hacer. Argumentativo tampoco, porque acá no te está convenciendo de nada, no te está diciendo una opinión, algo que te quiere hacer creer. Narrativo te está narrando algo, tipo un cuento, una historia, una novela, algo. No, podría ser o bien descriptivo o expositivo. ¿Mm? Yo creo que más sería un texto expositivo, porque el texto expositivo o utilizaba, mejor dicho, palabras técnicas y podía ser un texto científico, un texto periodístico. Y aquí te está explicando también, ¿no? El expositivo también te explica y te da datos. Yo podría decir que es un texto expositivo. Si alguno de ustedes cree que es otra forma, no hay problema, porque eso se supone que tendríamos que discutirlo en clase. Aquí que observan, esta es una gráfica, ¿cierto? Te dice cuadro productivo a partir del mes de abril hasta octubre. Es productivo, tiene unos datos, ¿sí? Esto sería un tipo de texto continuo y discontinuo. Continuo no puede ser, ¿cierto? Esto es discontinuo porque estás hablando de una gráfica, no es lineal, ¿ya? Entonces, el tipo de texto discontinuo, ¿por qué? Porque es una gráfica, no es lineal la información. Bueno, tarea domiciliaria. Aquí lo que tienes que hacer es leer el texto y luego te dice, puedes elegir entre ser cada columna, sí, son dos columnas en sí, ¿sí? Cada columna está formada por una parejita. Son de un sinónimo, una palabra con su antónimo, son antónimos. Amigo, enemigo, ¿sí? Fuerte, débil, obediente, rebelde, ¿sí?
De igual forma, la columna número 2, leal, traidor, constante, voluble, sereno, nervioso. ¿Sí? En la siguiente diapositiva te va a detallar más. Te dice, vuelve a leer la columna de la izquierda, ¿no? Recuerda que son dos columnas, en la derecha hay una columna, en la izquierda hay otra columna. Cada columna está formada por una parejita, ¿no? De palabras que son antónimos. Te dice, lee ahora la derecha. Te pide que leas la izquierda y luego leas la derecha. Te dice, estás en disposición de elegir. ¿Por cuál decides? Pues tienen que elegir. Y luego de que han elegido, ustedes dicen, yo elegí la izquierda o yo elegí la derecha, ya. Pero antes tienen que elegir. Entonces, lee lo... Después de haber leído, van a responder estas preguntas, ¿sí? ¿Quién ha creado el ordenador? Responde, pero responden bien, ¿ah? ¿Por qué la persona humana es libre? No van a poner porque sí, ¿ah? Tienen que responder bien. Es libre porque tal motivo. ¿Qué palabra es contraria a sincero? La palabra contraria es tal. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores de la columna de la izquierda? ¿Qué justifica el esfuerzo? ¿Qué hace el ordenador? ¿Qué hace un humano? Ya todas estas preguntas son en base a la lectura anterior. ¿Sí? Y eso sería todo, o casi todo. Por último, aquí tienen tres preguntas más y luego en la parte 2 tienen que buscar el significado de estas palabras. ¿Sí? Utilizan su diccionario y lo completan. Listo. Eso sería todo, chicos. Gracias.